Bueno, y estamos en comunicación con Martín Tetaz. Él es economista, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Es un placer para mí darte la bienvenida a este nuevo rol a Citas de Radio. Martín, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Bueno, buen día Elisa, muchas gracias por el llamado, muy bien. Agradecemos que nos atiendas ahora que sos precandidato. Antes eras amigo nuestro cuando eras simplemente economista. Bueno, lo seguimos siendo, son simplemente un rol distinto, pero seguimos siendo lo mismo. Martín, ¿cómo dirías que tu experiencia previa en el sector privado y en el periodismo también, y bueno, como autor de algunos libros, ¿cómo dirías que la experiencia previa tuya aporta a tu rol para precandidato? Yo creo que el aporte más importante tiene que ver con hacer dialogar un poco mejor a la economía y a la política, ¿no? Uno de los problemas que pasa mucho en el Congreso es que los legisladores presentan leyes por ahí sin tener formación en economía o sin saber mucho de economía, pensando que son leyes que van a generar algo bueno y muchas veces generan el efecto contrario. Uno de los ejemplos perfectos esto es el tema de la ley de alquileres, ¿no? Es decir, la ley de alquileres se aprobó supuestamente para mejorarle la situación a los inquilinos, para proteger a los propietarios. Finalmente no consiguió ninguna de las dos cosas y nosotros lo sabíamos, los economistas, todos, prácticamente no hubo ningún economista que no advirtiera en su momento que esa ley iba a terminar mal, pero como los economistas hablamos en un lenguaje propio nuestro, que solamente nos entendemos entre nosotros, y no nos entiende mucho la gente, bueno, ese diálogo nunca fue muy fructífero. Entonces mi rol un poco, o el aporte que puedo llegar a hacer, es que yo, por lo menos ese es lo que venía haciendo hasta ahora en mi actividad privada, era justamente transmitir la economía para la gente común. Bueno, ahora tengo que hacer el mismo trabajo, pero transmitirla para los legisladores, convencer primero a los propios y después a los de los otros partidos para tratar de que la economía se entienda un poco mejor en el Congreso, ¿no? Interesante. Y Martín, ¿cuál definirías que es el corazón de la propuesta que ustedes traen junto con Vidal en esta alternativa de Juntos por el Cambio? Mira, el primer punto es ponerle un freno al avasallamiento que está haciendo el kirchnerismo sobre la propiedad privada, sobre la gestión de las políticas públicas sin datos, digamos. El primer objetivo es construir un bloque de 120 legisladores que sea potente para frenar eso. En segundo lugar, ¿o con qué objetivo? Bueno, nosotros primero no alcanza con decirle basta a lo que está pasando, tenemos que empezar a construir a partir del 14 de noviembre una alternativa de gobierno para el 2023 y esa alternativa tiene algunos ejes. Uno de los ejes es que nosotros tenemos que favorecer la producción y la inclusión con el empleo, no con planes sociales. O sea, el plan es como una ambulancia que todos queremos que esté, por supuesto, en una emergencia, pero que nadie quiere vivir arriba de una ambulancia siempre. Y acá pasa lo mismo. No podemos, tenemos el 20% de los jóvenes que son menores de 29 años de Argentina que están viviendo un plan social. Esto no puede ser, digamos, hay que incluirlos en el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo, el mundo del trabajo, el propio Estado te pone trabas, porque el Estado te cobra impuestos al trabajo, la legislación laboral es absolutamente inconveniente para contratar trabajadores, sobre todo para las pymes. Entonces, necesitamos producir esa revolución, que la Argentina se ponga en clave productiva, se ponga en clave donde el Estado solamente aparece al final del proceso productivo a cobrar, no al principio. Un Estado que te cobra cuando ganás, pero no cuando producís. Es como paradójico que tengamos el subdesarrollo que tenemos y que le pongamos impuestos a la producción, impuestos al empleo, impuestos a las exportaciones, que son las tres grandes cosas que tenemos que resolver en Argentina, ¿no? ¿Qué tenés para decir, Martín, a la oportunidad, digamos, que tuvo el gobierno de Macri de hacer algunas cosas que dijo que iba a hacer que después no hizo? Bueno, me parece que la experiencia de justamente el gobierno de Macri sirve para aprender de las cosas que se hicieron bien y de las que se hicieron mal. El rumbo general del cambio que quería imprimir Macri era el rumbo correcto y la estrategia claramente no fue correcta. Y en esa estrategia también es cierto que, y esto es una novedad en Juntos por el Cambio y que generó toda una expectativa nueva, también es cierto que si bien el paraguas es el paraguas de Cambiemos, similar al del 2015, hoy ese espacio es mucho más grande y con un radicalismo más fuerte.
Entonces, primero más grande porque se amplió a sectores que tal vez eran algunos sectores, por ejemplo, liberales, como Juntos por el Cambio, como López Murphy acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también porque tiene un radicalismo más fuerte. Fíjate el fenómeno de Manes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese radicalismo más fuerte, que antes estaba casi como comentarista, pero no tenía parte en las decisiones, hoy está teniendo un protagonismo grande en las decisiones y en la formación de las propuestas. Y eso es una novedad y permite que esa experiencia de Macri sea superadora. Hay que incluirla, por supuesto, hay que aprender de esas cosas que se hicieron bien, pero sobre todo hay que superarla, aprender que, por ejemplo, en el ejemplo de la inflación que te decía más temprano, bueno, la inflación no la resolvió, fue un desastre lo de Cristina, tampoco lo resolvió Macri y es un desastre ahora. Entonces, evidentemente, hay que aprender qué cosa no funcionó y qué cosa funciona. ¿Y qué no funcionó? No funcionó que el presidente del Banco Central lo ponga el presidente de la Nación, no funcionó que usen la máquina de hacer billetes. ¿Y qué funciona? Miremos alrededor. En Uruguay, miremos en Chile, miremos en Colombia, miremos en Perú, miremos en Bolivia, en Paraguay. Elegí el país que más te guste y vas a ver que no hay inflación. Y no hay inflación porque el Banco Central es independiente, es decir, no le da la maquinita para financiar al Tesoro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir en Argentina ahora. Buenísimo. Martín, ¿te parece que se puede generar acuerdos en la oposición? O sea, frente a un oficialismo que actúa como actúa. ¿Cómo ves la capacidad de la oposición de generar acuerdos? Bueno, en primer lugar, justamente por eso nosotros estamos tratando de construir el bloque opositor más grande del Congreso, que es un bloque, como te decía, con la expectativa de llegar a 120 legisladores, pero no nos va a alcanzar con esos 120 legisladores. Y vamos a necesitar, obviamente, construir consensos en el Congreso. Ese es un trabajo que Juntos por el Cambio hizo. Esa es la parte que sí hizo bien en la gestión que, por ejemplo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires gobernó sin mayoría en la Cámara todo el periodo y sin embargo pudo conseguir un montón de cosas, y lo mismo le pasó a Macri también a nivel nacional, digamos. Eso no hay ninguna duda. La política siempre, sobre todo en los ámbitos legislativos, requiere de la construcción de consensos. Lo que no va a ocurrir es que esos consensos impliquen sacrificar algunos de los valores principales que tiene el espacio. Por ejemplo, digamos, no va a ocurrir que ese consenso implique aumentar impuestos. Nosotros no vamos a votar nuevos impuestos ni aumento de impuestos, no vamos a votar trabas para el proceso productivo, no vamos a votar límites en laborales que tengan que ver o que compliquen el fenómeno de contratación, no vamos a votar impuestos a las exportaciones o restricciones en el mercado del dólar. Digamos, hay algunas cosas que no las vamos a votar, pero ciertamente, claro que vamos a tener que avanzar en la construcción de consenso, porque aún con un bloque de 120 legisladores alcanza para poner freno, pero no alcanza para construir. Perfecto. Y Martín, ¿cuál dirías que es la importancia de estas elecciones legislativas? Mira, es fundamental primero por la cuestión de evitar que el gobierno consiga una mayoría en el Congreso, con el cual, cuando lo consiguió y cuando tuvo mayoría, fueron los peores años de la Argentina. Entonces, no el famoso vamos por todo de Cristina cuando consiguieron finalmente mayoría en el Congreso. Eso tenemos que evitar esa situación. Pero segundo, son fundamentales porque hay en la inmensa clase media argentina y sobre todo en los más jóvenes una resignación grande, una sensación de, bueno, esto no tiene arreglo, Argentina no sale más, ya está, busquemos salida en otro lado, no hay expectativa de futuro en Argentina, y ese contexto, después de un año y medio de gestión, una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, si encima gana el oficialismo en ese contexto, bueno, la verdad que da la sensación que Argentina está regalada y empieza un proceso que es muy difícil de parar, porque ya lo vimos en Venezuela, en cierto sentido, exagerando el ejemplo, pero el éxodo venezolano, los 5 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, no eran los que estaban postergados en Venezuela, los que tenían menos posibilidades. El que se va primero es el que tiene más posibilidades, no el que tiene menos. Entonces, que es la gente en la cual venimos invirtiendo en su educación, es la gente que tiene más capital social. Necesitamos que toda esa gente se quede a producir, a trabajar, a invertir en Argentina, y estamos al borde de un quiebre del cual ya no vamos a poder volver. Por eso es evidente que si nosotros no logramos construir una alternativa clara para mostrarle a la gente que hay otra Argentina a partir del 2023, el escenario para mí va a ser un escenario muy complicado para Argentina, que ya probablemente no tenga retorno.
Martín, ¿y cómo ves la salud ciudadana de la población? Perdóname, no te escuché. ¿Cómo veo qué? La salud cívica ciudadana de la población, o sea, la parte digamos, bueno, sí, de manifestación cívica de cosas en el espacio público. Bueno, la veo bien. Hay un montón de movimientos que van surgido de manera espontánea. Por ejemplo, el espacio de padres organizados ha sido un espacio de reacción que permitió el regreso a las escuelas, que sé que no es completo en la provincia de Buenos Aires todavía, pero que ha sido una presión muy, muy, muy importante de una sociedad que se empieza a organizar. Ese tipo de movimientos nos dejan una esperanza de que la gente no se queda cruzada de brazos, no está tan resignada y que algunas cosas va a hacer. Sin embargo, coexiste ese ejemplo por la positiva, por la organización social, por la búsqueda de información, por aportar evidencia científica al debate, que fue realmente una bocanada de aire fresco. Coexiste con eso las decisiones individuales de mucha gente que dice, bueno, yo hago la mía, ya está, me saco un pasaje y me voy, ¿no? Y esa respuesta de mucha gente, que es entendible en lo individual y que de hecho muchos lo están pensando, no nos sirve colectivamente. Entonces nosotros necesitamos algo que... Vos fíjate que en términos educativos pasó una cosa parecida. La educación pública y la salud pública se derrumbaron en los últimos 30 años y lo que hizo esencialmente la clase media que pudo fue decir, bueno, está bien, yo resuelvo el problema mío, me voy al sistema privado, digamos. Eso nos resolvió el problema a muchos individualmente, pero no resolvió el problema de la educación en Argentina. Entonces, necesitamos soluciones que sean para todos, no para que pueda solamente. Claro. Martín, bueno, y la última para terminar. Cuando te propusieron entrar en política, seguramente vos venías de analizar justamente mucha gente del sector privado que había entrado en política con el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo una curva de aprendizaje muy alta. ¿Qué medida tenés vos personal como para morigerar esa curva o, digamos, rápidamente superarla para que no te lleve el costo del aprendizaje una vez que estás en política? Mira, hay algunas cosas que no las quiero aprender nunca. Yo vengo de un espacio que me permite decir las cosas como son, decir exactamente lo que pienso. No estoy mirando las encuestas todos los días para opinar. Soy políticamente incorrecto y planteo debates que mucha gente no se anima a plantear, como los de la cuestión de la legislación laboral que discutíamos más temprano. Entonces, eso no lo quiero cambiar. Me quiero contaminar lo menos posible. Es cierto que esto que decías vos de la construcción de consensos más temprano va a obligar a entrar en la dinámica legislativa de alguna manera, ¿no? También es cierto que la dinámica legislativa no es lo mismo que la ejecutiva y que por ahí en el día a día de lo ejecutivo es donde más contra más piedras chocas y más problemas reales te encontrás, ¿no? Todavía yo como que voy entrando en la política en un sector que es el sector del área legislativa, en la cual es más fácil mantener las ideas, no contaminarse y no tener que chocar con esa curva de aprendizaje que te obliga a entender que la política también es un espacio medio, como me decía la Nata, es un barro en el cual cuando entres ya después vas a quedar embarrado aunque seas el mejor del mundo. Bueno, estoy preparado para eso, pero estoy empezando en un espacio en el cual puedo mantener plena mi identidad intacta sin cambiarla, sin transgredir en nada y que tengo mucha visibilidad. Yo la diferencia que tengo por ahí con otra gente que se suma a la política es que yo me sumo a una forma de hacer política muy cercana a la gente. Yo estoy un montón de tiempo en los medios, igual ahora desde el otro lugar, pero estoy un montón de tiempo en los medios. Voy a abrir el Congreso a la gente para contarle lo que está pasando en el Congreso. Entonces va a ser muy visible lo que esté haciendo permanentemente y espero que eso de alguna manera me blinde, ¿no? Interesante. ¿Y es la primera vez que te ofrecen ocupar un cargo político, Martín? ¿O cómo fue esa decisión? No, me ofrecieron en el 2017, me ofrecieron en el 2019 y bueno, no era el momento porque yo todavía estaba en pleno desarrollo de mi carrera, estaba creciendo mucho en el sector privado. No era el momento y tal vez no consideré que era una circunstancia tan trascendente de la Argentina como esta. Ahora se alinearon muchas cosas. Mi situación
en mi carrera privada, la situación de la Argentina, la oportunidad en el espacio que se está construyendo de un radicalismo mucho más fuerte, que justo coincide con un crecimiento en la provincia de Buenos Aires y en muchos sectores del país. Entonces es como que se alinearon todos los planetas juntos y la oportunidad no podía haber sido mejor en este caso, ¿no? Bien, bueno, te iba a preguntar por qué esta vez sí, pero medio como que me respondiste recién. Sí, claro, porque, insisto, a mí siempre me gustó la política y yo vengo estudiando los problemas de la Argentina hace prácticamente 30 años, primero desde la academia, después en la actividad privada, en los medios, produciendo propuestas en los libros, en artículos, comentándolas. Pero bueno, nunca hubo tampoco una oportunidad de pasar a jugar en la acción en un puesto tan relevante como el que tengo ahora tampoco. Entonces, viste, de golpe es como cuando estás viendo el partido desde la tribuna y se lesiona uno y te preguntan si no querés entrar y vas a entrar justamente en un puesto importante del equipo y bueno, por supuesto, eso es un gusto y una oferta difícil de rechazar. Martín Tetaz, muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio. Nos vemos, gracias, hasta luego. Bueno, así pasaba Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, que va junto con María Eugenia Vidal en la fórmula en una opción de Juntos por el Cambio.